Jacqueline Thorndike se levantaba cada mañana a las 6:30. No es que tuviera que levantarse tan temprano, es que la vieja caldera del sótano de su casa victoriana de Elm Street zumbaba. Arden Town no era un lugar tranquilo, con las fábricas funcionando las 24 horas del día, lanzando de vez en cuando bocanadas de humo grisáceo al aire. Aquella mañana se levantó de la cama como de costumbre, procurando no despertar a Louis. Él llegaba tarde a casa, siempre oliendo a whisky barato y a cigarrillos, a pesar de que juraba que hacía 3 años que había dejado de fumar. Hacía tiempo que Jacqueline había dejado de preguntarle dónde estaba. En su matrimonio, las preguntas se habían convertido en minas terrestres que era mejor no pisar. Caminó descalza por el crujiente parqué hasta el cuarto de baño. El espejo reflejaba sin piedad las finas líneas que rodeaban sus ojos. A los 38 años parecían traicionar a un cuerpo que antaño había ejecutado sin esfuerzo las piruetas más complicadas sobre el escenario. «Sigues aquí», susurró a su reflejo, como sorprendida de verlo en esta casa, en esta ciudad. Un chorro de agua fría la hizo volver en sí. 20 minutos después, ya estaba en la cocina, enfundada en un sencillo vestido negro, el uniforme habitual para trabajar en la biblioteca local, donde pasaba 3 días a la semana ordenando libros y ayudando a los visitantes ocasionales. Arden Town no era una ciudad de lectores. La cafetera silbó, llenando la cocina de un aroma familiar. Jacqueline cortaba fruta mecánicamente para el batido que Louis nunca tomaba. Lo hacía por costumbre, por inercia, como tantas otras cosas en su vida. De repente le vino a la mente otro desayuno, 15 años atrás, en el minúsculo piso de Nueva York que compartía con otras 2 bailarinas. Por aquel entonces, el desayuno había sido un lujo, avena con agua y medio plátano, pero cada mañana estaba llena de expectación. Ensayos, audiciones, esperanzas. «Señorita Thorndike, usted tiene una plasticidad única. Su técnica no es perfecta, pero tiene fuego», le dijo una vez un famoso coreógrafo tras una audición. «Necesita trabajar, mucho trabajo». Y ella trabajó. Todos los días hasta que sus pies se llenaron de sangre, sus músculos temblaron y el sudor salado le cubrió los ojos. A los 23, tenía un contrato con una pequeña pero respetada compañía de danza. A los 25, sus primeros papeles en solitario. Y entonces se produjo un mal salto, un crujido de ligamentos y un diagnóstico que puso fin a su carrera. Rotura parcial del ligamento cruzado anterior. No se vuelve a la danza profesional con una lesión así. Aún recordaba la mirada compasiva del médico al pronunciar esas palabras. Jacqueline tomó un sorbo de café, volviendo a la realidad. Louis había bajado a la cocina cuando ella ya estaba terminando de desayunar. Arrugado, con la huella de una almohada en la mejilla, parecía más viejo que sus 42 años. «Otra vez estas cosas», gruñó, señalando con la cabeza su batido. «¿Tenemos comida normal?» «Buenos días», respondió Jacqueline con calma, ignorando la pregunta. «Huevos en la nevera, pan en la panera». Louis resopló, pero abrió la nevera. Era su habitual coreografía matutina, tan calibrada como lo habían sido alguna vez los movimientos de Jacqueline sobre el escenario, pero desprovista de toda gracia. «Hoy es una reunión importante», dijo Louis, cascando huevos en una sartén. «Por fin pueden aprobar mi proyecto de modernización. Si todo va bien, puedo esperar un ascenso». Jacqueline asintió, aunque había oído esa afirmación al menos una docena de veces a lo largo de los años. Louis trabajaba como gerente en la fábrica local de piezas de automóviles y todos los proyectos innovadores que había emprendido se habían quedado en nada. «Buena suerte», dijo en tono despreocupado. «Estaré en la biblioteca hasta las 3 y luego me pasaré por Dakotas». «¿Ese camarero?» Louis ni siquiera intentó ocultar su desdén. «¿Qué ves en ella? Ni siquiera terminó la universidad. Pero ha montado su propio negocio y nunca deja que nadie le hable así,
pensó Jacqueline, pero lo dijo en voz alta. Ella es dueña de un café, no una camarera, y es amiga mía. Es una pérdida de tiempo, dijo Luis, untándose la yema en el plato. Deberías estar haciendo algo útil. La casa está otra vez llena de polvo, y la colada. Lo haré esta noche, le interrumpió Jacqueline, sintiendo cómo la tensión familiar crecía en su interior. Tengo que irme. Salió de la casa sin esperar otra pulla. La mañana de octubre la recibió con un viento gélido que la heló hasta los huesos. Ardentown nunca había sido una ciudad bonita, pero en otoño la grisura de sus calles era especialmente opresiva. Jacqueline se abrochó el abrigo y caminó a paso ligero hasta la parada del autobús. La biblioteca municipal se encontraba en un viejo edificio de ladrillo rojo. Antaño, en la época de la floreciente industria metalúrgica, había sido el orgullo de la ciudad. Ahora no era más que otro monumento a tiempos mejores. A Jacqueline le encantaba la tranquilidad del lugar, el olor a libros viejos y la posibilidad de desaparecer un rato entre las estanterías. «Buenos días, señora Thorndyke», saludó la directora de la biblioteca, la anciana señorita Harris. «Hoy tenemos una nueva llegada de literatura de divulgación científica que clasificar». Jacqueline asintió y se dirigió a la trastienda, donde la esperaban cajas de libros. El monótono trabajo permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. Recordó cómo conoció a Louis, después de su lesión, cuando regresó a su Ardentown natal, destrozada y perdida. Él le había parecido entonces una salvación, seguro de sí mismo, ambicioso, con planes para salir de la rutina provinciana. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después se casaron. Un año más tarde compraron una casa en Elm, vieja, necesitada de reparaciones pero con carácter, como le gustaba decir a Luis. La arreglaremos y la venderemos para sacar un buen beneficio, y luego Boston o Nueva York. No voy a estar aquí toda la vida. Pero pasaron los años y seguían en Ardentown. Luis seguía poniendo excusas, que no era el momento adecuado para vender la propiedad o que las perspectivas laborales les obligaban a quedarse, y entonces empezaron las recriminaciones. Si al menos pudieras trabajar como es debido, no en esta polvorienta biblioteca por una miseria. Otras esposas al menos tienen hijos y no pueden ganar dinero. ¿Quién te necesita ahora con tu cojera? Agradece que te aguanto. Jacqueline ordenó los libros en los estantes, clasificándolos automáticamente por UDC. Cada uno encontraba su lugar, a diferencia de su propia vida, que parecía siempre atascada entre un pasado irrecuperable y un futuro que nunca llegaría. A las 2:30 terminó de catalogar y tras despedirse de la señorita Harris, salió de la biblioteca. Fueron 15 minutos andando hasta Dakota's Café, un pequeño y acogedor establecimiento situado en la intersección de las calles Pine y Third. Coffee Haven, rezaba el modesto cartel sobre la entrada. Dentro olía a productos recién horneados y a buen café. A pesar de ser un día laborable, casi todas las mesas estaban ocupadas, un éxito poco frecuente para un negocio de Ardentown. Ya aquí, Dakota la saludó desde detrás del mostrador. Alta, pelirroja y con un puñado de pecas en la nariz, siempre parecía que acababa de escuchar un buen chiste. Su mesa está libre. Su mesa, pequeña, en la esquina más alejada, de cara a la calle y lo bastante alejada de otros clientes como para poder hablar sin miedo a los oídos ajenos. ¿Lo de siempre?, preguntó Dakota mientras Jacqueline se quitaba el abrigo y se sentaba a la mesa. Sí, gracias. 5 minutos después tenía delante una taza de capuchino y un plato con una porción de tarta de arándanos. Dakota, cediendo las riendas al joven camarero, se unió a ella. «Tienes un aspecto pésimo», dijo sin rodeos, escrutando a su amiga. «¿No has vuelto a dormir?» Jacqueline sonrió débilmente. «No, estoy bien. Solo estoy cansada. Hoy ha llegado alguien nuevo a la biblioteca». «Sí»,
Y tienes ojeras por los libros pesados. Dakota enarcó una ceja con escepticismo. ¿Otra vez ese imbécil? Dakota había estado llamando a Louis ese imbécil desde que se había emborrachado en la rara cena y había empezado a hablar de cómo las mujeres con sus cerebros de pollo son incapaces de dirigir un negocio y de cómo el café de Dakota era algo temporal. No empieces, dijo Jacqueline cansada. No tengo energía para discutir esto hoy. ¿Cuándo tendrás fuerzas, Jackie? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5 años? Dakota se inclinó más cerca. Sé que debería mantenerme al margen, pero puedo verte desvaneciéndote a su lado. Ya no eres tú. Jacqueline apartó la mirada. Mirar a Dakota a los ojos nunca era fácil. Parecía como si pudiera ver a través de todas tus defensas. La vida es más complicada de lo que parece, dijo finalmente. Todo el mundo tiene problemas. Los problemas tienen solución, Jackie. Si no se pueden resolver, te alejas de ellos. Jacqueline se estremeció involuntariamente al oír aquellas palabras, y Dakota lo notó. Miró a su amiga con atención. Algo está pasando, ¿verdad? Estás tramando algo. No era una pregunta, sino una afirmación. Jacqueline dio un sorbo a su café, tratando de ocultar su repentina excitación. Son solo pensamientos, respondió evasiva. Nada concreto. Dakota parecía poco convencida, pero no insistió. ¿Sabes lo que siempre me ha llamado la atención de ti?, dijo de repente. Esa capacidad de sonreír incluso cuando te estás descojonando por dentro. En el instituto, cuando murió tu madre, sonreíste al día siguiente. También después del trauma. Eso es fortaleza, Jackie, pero a veces también es una debilidad. Jacqueline quiso objetar, pero en ese momento su teléfono vibró silenciosamente. Miró la pantalla y se puso tensa. «Tengo que cogerlo», dijo poniéndose en pie. «Es importante». Salió y cogió la llamada. «Señora Thorndyke, soy Javis Miller. Tengo buenas noticias. Los papeles están listos para que los firme. ¿Cuándo sería conveniente que nos viéramos?» «Mañana», respondió rápidamente, mirando a su alrededor, aunque sabía que nadie que ella conociera podría oírla. «En tu despacho, a las 10. «Estupendo. Y le recuerdo que todo es confidencial, como acordamos». «Gracias, señor Miller». Jacqueline volvió a la mesa con una sonrisa tensa. «¿Va todo bien?», preguntó Dakota, que parecía observarla a través de la ventana. «Sí, solo cosa de trabajo». «¿En la biblioteca?». Dakota puso cara de sorpresa. ¿Desde cuándo llamaba a la señorita Harris después del trabajo? Jacqueline se dio cuenta de que se había arrinconado. Nunca había sido una buena mentirosa, especialmente con Dakota. «Es otro trabajo», admitió finalmente. «Trabajo a tiempo parcial como asesora financiera en línea, a distancia». Dakota enarcó las cejas. «¿Asesora financiera? ¿A ti? ¿Desde cuándo?» «Desde que hice un curso hace 3 años», suspiró Jacqueline. «Louis no lo sabe. Él no desaprobaría». «¿No aprobaría que trabajaras y ganaras dinero?», preguntó Dakota con incredulidad. «No aprobaría que lo hicieras sin su conocimiento o control», respondió Jacqueline en voz baja. «Y que guarde el dinero en una cuenta separada». Dakota guardó silencio unos segundos, digiriendo la información, y luego sonrió ampliamente. «Maldita sea, Jackie, estoy orgullosa de ti», bajó la voz. «¿Cuánto has ahorrado hasta ahora?». Jacqueline negó con la cabeza. «Suficiente. Por favor, no hablemos de eso aquí». Dakota asintió, pero sus ojos brillaron con una nueva comprensión. «¿Sabes una cosa? Siempre supe que había una verdadera estratega escondida bajo ese caparazón tranquilo. Sea lo que estés planeando, estoy contigo». Jacqueline sintió que se le estrechaba la garganta de emoción repentina. Tener un aliado era un lujo que no había tenido en años. «Gracias», dijo simplemente. «Significa mucho para mí». Pasaron el resto de la reunión hablando de las noticias de la ciudad y de las últimas películas, como si aquel momento de revelación no hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado.
Jacqueline podía sentirlo. La máscara que había llevado durante tanto tiempo se estaba resquebrajando. De vuelta a casa al anochecer, pensó en la reunión de mañana con el abogado, en los documentos que tenía que firmar, en el dinero que tenía en la cuenta secreta desde hacía 3 años, en el pequeño piso de Mónaco que ya había mirado en una agencia online. El despacho de Havis Miller estaba situado en el único centro de negocios decente de Ardentown, un edificio de cristal y hormigón de 3 plantas que parecía un cuerpo extraño entre los edificios ruinosos de la ciudad industrial. Jacqueline subió al primer piso y se detuvo ante una puerta con un rótulo escueto que rezaba H. Miller, Servicios Jurídicos. Respiró hondo y llamó a la puerta. «Pase, señora Thorndyke», dijo una voz grave. Havis Miller era un hombre alto y delgado de 44 años, con las sienes prematuramente encanecidas y unos atentos ojos grises. Se rumoreaba en Ardentown que podría haber tenido una brillante carrera en Boston o Nueva York, pero que había preferido una tranquila consulta en su ciudad natal tras una crisis nerviosa. Jacqueline no sabía si eso era cierto, pero apreciaba su meticulosidad y su capacidad para guardar secretos. «Siéntese», señaló la silla frente a su escritorio. «Todo está listo tal y como hemos hablado». Sacó del cajón del escritorio una abultada carpeta con documentos. «Es todo el papeleo para la venta de la casa. El señor Evans actúa como comprador, tal como acordamos. De hecho, después de firmar estos documentos, la casa pertenecerá a una empresa registrada en Chipre, pero legalmente todo parece una venta normal. El importe se ingresará en su cuenta de las Islas Caimán esta misma noche». Jacqueline asintió, mirando los documentos. Todo parecía como lo habían discutido en reuniones anteriores. «¿Y el segundo juego de papeles?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Havis sacó una segunda carpeta, más fina. «Los papeles del divorcio ya están preparados. Según tus instrucciones, no tienes derecho a los bienes adquiridos en común, salvo los efectos personales y los fondos de tu cuenta oficial. Solo tendréis que presentarlos ante el juzgado cuando os decidáis». Jacqueline cogió un bolígrafo y firmó los documentos para la venta de la casa. Cada trazo la acercaba más a la libertad, pero también aumentaba la pesadez en su pecho. 10 años de matrimonio, al fin y al cabo, por muy duro que hubiera sido últimamente. «Señor Miller», levantó los ojos hacia el abogado, «si intenta impugnar la venta de la casa después de enterarse...». «No podrá», respondió Havis con seguridad. «La casa pertenecía formalmente a los dos, pero según la ley estatal, cualquiera de los cónyuges tiene derecho a disponer de los bienes comunes sin el consentimiento del otro, a menos que no contradiga el acuerdo prenupcial. Tú no tienes un acuerdo prenupcial. Además», añadió con una leve sonrisa, «para cuando descubra la venta, la transacción ya se habrá cerrado del todo y la empresa compradora estará fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses». Jacqueline asintió, sintiéndose aliviada y extrañamente entumecida al mismo tiempo. La venta de la casa era el punto de no retorno. Ya no habría vuelta atrás. «¿Algo más, señora Thorndyke?», preguntó Havis, guardando los documentos firmados en la caja fuerte. «No», se levantó ella cuadrando los hombros. «Gracias por todo, señor Miller». «De nada», le tendió la mano. «Que tenga suerte. Creo que la va a necesitar». Jacqueline respiró hondo al salir del despacho. El aire de octubre era fresco y agradable. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a una anticipación del futuro. Sus pensamientos sobre el futuro se interrumpieron bruscamente cuando llegó a casa y encontró el coche de Luis en la entrada. Normalmente estaba trabajando a esa hora. Al entrar en casa, oyó el tintineo de cristales rotos en la cocina y un insulto ahogado. «¿Luis?», llamó con cautela al entrar en la cocina. Su marido estaba de pie junto al fregadero, recogiendo los fragmentos de un vaso roto. Tenía la cara enfadada.
¿Dónde te habías metido?, preguntó bruscamente, sin volverse siquiera. En la biblioteca, mintió Jacqueline, tratando de mantener la naturalidad. Hoy hacemos inventario. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en casa a estas horas? Luis se dio la vuelta y Jacqueline retrocedió involuntariamente. Sus ojos ardían de rabia. ¿Qué ha pasado?, preguntó con una risa amarga. Lo que ha pasado es que no me han ascendido. Han puesto a ese cretino de Jenkins, que solo lleva 3 años en la empresa. 3. Y yo llevo 15 años partiéndome el culo. Tiró los fragmentos a la papelera con tanta fuerza que se volcó. ¿Sabes lo que me dijo el director? Que me faltaban ojos frescos y pensamiento innovador. 15 años de trabajo impecable, y me gana un mocoso porque tiene un título de una prestigiosa universidad. Jacqueline empezó a recoger en silencio la basura esparcida. No era el primer episodio de este tipo. Luis perdía regularmente ascensos y oportunidades, y siempre encontraba a alguien a quien culpar. Jefes corruptos, colegas incompetentes, un sistema injusto. Lo siento, dijo finalmente. Quizá la próxima vez. ¿La próxima vez?, rió con dureza. No habrá próxima vez. He presentado mi dimisión. Jacqueline se quedó paralizada con la bolsa de basura en las manos. ¿Qué? Renuncia, repitió Luis. No voy a aguantar más esta humillación. Tengo una oferta de Ramírez para abrir un negocio juntos, un taller de reparación de coches. Ramírez era un viejo amigo de Luis con el que bebía regularmente. Por lo que sabía Jacqueline, se ganaba la vida con trabajos ocasionales y no era de fiar. Luis, ¿estás seguro de que es una buena idea?, preguntó con cautela. En la situación económica actual, eso es. Su voz se volvió gélida. ¿Tú también crees que soy un perdedor? ¿Crees que no puedo hacerlo? No me refería a eso. Eso es exactamente lo que quería decir, golpeó la mesa con el puño. Siempre es lo mismo. No hay apoyo. Sin fe en mí. Y si no fuera por ti, estaría en Nueva York o en Boston haciendo carrera. Jacqueline sintió que una tensión familiar crecía en su interior. Esta canción le resultaba muy familiar. ¿Qué tiene que ver conmigo?, se preguntó en voz baja. Tiene que ver con el hecho de que me quedé en este agujero por tu culpa, soltó Luis. Después de tu lesión, estabas tan patético, tan indefenso. ¿Cómo pude dejarte? ¿Y qué recibí a cambio? Una esposa que gana una miseria en una biblioteca polvorienta y que ni siquiera puede tener un hijo. Estas palabras deberían haber dolido, pero Jacqueline solo sintió cansancio. Habían retomado esta conversación una y otra vez en los últimos años. Los dos sabemos que el problema de la concepción no es solo mío, dijo con calma. El médico dijo... No me importa lo que haya dicho el médico, la interrumpió Luis. Si fueras una mujer normal, habríamos tenido una familia, un hogar, todo como la gente. Jacqueline le miró en silencio. En otro tiempo, aquel hombre le había parecido la salvación. Se habían conocido 6 meses después de su lesión, cuando ella había regresado a Ardentown, destrozada, perdida en sus propósitos. Luis trabajaba entonces en la administración del teatro, donde ella intentaba conseguir trabajo como coreógrafa. Se cruzaron en el pasillo, ella con muletas y él con un montón de papeles. Él la ayudó a levantarse cuando tropezó torpemente y luego la invitó a tomar un café. Era guapo, seguro de sí mismo, y la miraba como si no se diera cuenta de su cojera. Nunca he visto a nadie caer con tanta gracia, bromeó entonces. Su romance se desarrolló rápidamente. Luis la rodeó de atenciones y cuidados. Le hizo creer que la vida no se acaba con la carrera de bailarín. Hablaba de grandes planes, de cómo dejarían Ardentown juntos, de empezar de cero. Las primeras grietas en su relación aparecieron 2 años después de la boda. Luis volvió a fracasar en su intento de conseguir un ascenso y por primera vez le espetó que sus obligaciones familiares le impedían concentrarse plenamente en su carrera. En aquel momento,
Jacqueline lo achacó al estrés y al cansancio. Pero poco a poco los reproches se hicieron más frecuentes y violentos. Sus traumas, su incapacidad para quedarse embarazada, su trabajo en la biblioteca, todo se convirtió en un arma que Louise utilizó contra ella. «No tienes la culpa de tus fracasos en el trabajo», le dijo Jacqueline, volviendo al presente. «Y tampoco es culpa mía. Quizá deberíamos...» «Cállate», la interrumpió Louise. «Cállate de una vez. Necesito una copa». Salió de la cocina dejando a Jacqueline sola entre las astillas. Terminó de limpiar lentamente, escuchando a Louise agitar botellas en la sala. Cuando todo estuvo limpio, subió a la pequeña habitación que llamaban estudio. Después de cerrar la puerta con llave, Jacqueline sacó un viejo ordenador portátil de debajo del suelo, no el que había utilizado en la época de Louis. Lo encendió, se conectó a la cuenta segura y abrió su correo electrónico. «Estimada S.R.A. Thorndike, me complace informarle de que el propietario ha aceptado su oferta. El piso de Mónaco, Larvoto, Rue Princesse Caroline, número 23, estará disponible a partir del 1 de noviembre. El contrato es por 1 año con posibilidad de renovación. Primer plazo recibido. Adjunto todos los documentos necesarios y las instrucciones para obtener las llaves». Jacqueline examinó la carta y los archivos adjuntos. Todo estaba en orden. Un paso más hacia la libertad. Abre otra pestaña y comprueba el estado de sus inversiones. En los últimos 3 años ha invertido casi todos sus ahorros en acciones tecnológicas siguiendo los consejos de un asesor en línea que conoció en un foro financiero. El riesgo era enorme, pero los resultados han superado las expectativas. Su inversión inicial casi se cuadruplicó, suficiente para empezar una nueva vida. No con lujos, sino cómodamente y, lo que es más importante, de forma independiente. Jacqueline abrió un documento con un plan cuidadosamente pensado. El 1 de noviembre es la mudanza a Mónaco. Para entonces todos los documentos deben estar listos, todas las cuentas cerradas, todos los rastros cubiertos. Louise no debe sospechar nada hasta el último momento. Algo retumbó abajo y Jacqueline se sobresaltó. Por lo que parecía, Louise ya estaba bastante borracho. Eso significaba que pronto se desmayaría en el sofá o vendría a buscarla para continuar la discusión. En cualquier caso, tenía que terminar aquí y esconder el portátil. Comprobó rápidamente su correo electrónico en su cuenta oficial, la que Louise conocía. Entre los correos de trabajo de la biblioteca había uno de un cliente al que asesoraba financieramente bajo seudónimo. «Señora Dalton, gracias por sus recomendaciones. Siguiendo su estrategia, he podido aumentar mi cartera un 16% en el trimestre. Esto supera mis expectativas. Estoy dispuesta a seguir trabajando con usted a un ritmo mayor». Jacqueline se permitió una pequeña sonrisa. Señorita Dalton era su orgullo secreto, una analista financiera cuyas recomendaciones eran valoradas en un estrecho círculo de inversores. Ninguno de ellos sabía que tras ese seudónimo se escondía una antigua bailarina de una ciudad de provincias. Contestó al cliente aceptando un aumento de tarifa, pero advirtiéndole de que sus servicios no estarían disponibles temporalmente a partir de noviembre debido a circunstancias personales. Luego apagó el portátil, lo guardó con cuidado bajo la tarima y salió de la habitación. Louise roncaba en el sofá del salón, con la botella de whisky casi vacía a su lado. Jacqueline entró tranquilamente en la cocina y empezó a preparar la cena, aunque dudaba que su marido se despertara antes de mañana. Mientras picaba verduras para la ensalada, pensó en el piso de Mónaco. Pequeño pero luminoso, con un balcón con vistas al mar. Nada que ver con su lúgubre casa victoriana de Ardentown. Un nuevo comienzo. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El número no era identificable, pero Jacqueline sabía quién era. ¿Hola? S.R.A. Thorndike. Soy Havis Miller. Solo quería hacerle saber que todo ha ido bien.
Los fondos han sido transferidos a su cuenta. La escritura de venta se registrará mañana. Gracias, señor Miller. Su parte del trato está completa. La casa es ahora oficialmente propiedad de Inversiones Ardenview. Enviarán un aviso de cambio de propiedad a su dirección en 15 días. Esté preparado. Lo estaré, respondió Jacqueline, mirando a Luis, que dormía. Gracias de nuevo por todo. Colgó el teléfono y siguió preparando la cena, que probablemente habría que tirar. Pero las costumbres y la rutina eran una buena tapadera. Nada debía levantar sospechas. Luis se despertó a la mañana siguiente con una resaca brutal y un humor aún más brutal. ¿Por qué no me ha despertado?, le espetó a Jacqueline cuando bajó a la cocina. He dormido con esta maldita ropa toda la noche. Lo intenté, respondió ella con calma. Estabas demasiado borracho. Luis murmuró algo y abrió la nevera, sacando una botella de agua. Hoy tengo una reunión con Ramírez. Vamos a discutir los detalles de nuestro plan de negocios. Jacqueline asintió en silencio, preparando café. Sabía que cualquier comentario que hiciera sería tomado como una crítica. Necesitaremos dinero para la inversión inicial, continuó Luis. Estoy pensando en pedir un préstamo sobre la casa. Jacqueline estuvo a punto de dejar caer la taza, pero consiguió mantener una expresión firme. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Un préstamo es un compromiso serio. ¿Qué estás sugiriendo?, le espetó Luis. ¿Tienes $50,000 más? Jacqueline reprimió el impulso de decir que tenía mucho más. En lugar de eso, se encogió de hombros. Solo quería aclarar algo. Después de todo, la casa es de los dos. Sí, gracias por recordármelo, dijo Luis con sarcasmo. Si no hubiera sido por tu insistencia, habríamos vendido esta casa hace 5 años y nos habríamos mudado a un lugar mejor. Era pura mentira. Luis era el que siempre encontraba razones para retrasar la venta, pero Jacqueline no discutió. En lugar de eso, le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. Hoy llegaré tarde a la biblioteca. Estamos haciendo inventario. Sí, claro, dijo Luis. Haz lo que quieras. Jacqueline salió de casa con la sensación de que el reloj avanzaba cada vez más deprisa. En 15 días, Luis recibiría la notificación de la venta de la casa. Para entonces debería estar preparada para cualquier cosa. En lugar de la biblioteca, se dirigió al Café Dakota. No había mucha gente a esa hora, las 9 de la mañana. «Pareces preocupada», dijo Dakota, poniéndole delante una taza de capuchino. «¿Ocurre algo?» Jacqueline miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie, y dijo en voz baja, «He vendido la casa». A Dakota casi se le cae la bandeja. «¿Cómo?» «A través de un testaferro. Luis aún no lo sabe». Dakota se sentó a su lado, mirando a su amiga con los ojos muy abiertos. «Jackie, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Cuando se entere, no estaré en Ardentown», dijo Jacqueline con firmeza. «Lo tengo todo preparado. Un piso en Mónaco, billetes, dinero». «¿Mónaco?», Dakota silbó. «¿En serio? ¿Y cuándo vas a, desaparecer?» «El 1 de noviembre. El aviso de venta llegará alrededor del 28 de octubre. Quiero estar aquí cuando la reciba. Quiero verle la cara». Dakota miró a su amiga durante un largo instante y luego sacudió la cabeza lentamente. «Sabes, Jackie, siempre pensé que tú eras la callada. Creía que te faltaba determinación para dejar a ese imbécil. Y todo este tiempo. No podía marcharme sin más». Jacqueline dio un sorbo a su café. Necesitaba independencia económica. Luis controlaba todas nuestras cuentas conjuntas, pero nunca le interesó lo que hacía en Internet. Pensaba que solo veía vídeos estúpidos o leía libros. «Mientras tanto, tú construías tu imperio», sonrió Dakota. «Señorita genio de las finanzas». Jacqueline sonrió débilmente. «No un imperio, solo un camino hacia la libertad. Empecé con pequeñas inversiones, luego empecé a asesorar a otros. Primero gratis, por experiencia, luego por dinero. Resultó que tenía talento para los números».
Un talento para las matemáticas silenciosas, asintió Dakota. Sumar y restar hasta conseguir la cantidad correcta. Algo así. ¿Y de verdad te vas a Mónaco? Dakota parecía a la vez impresionada y triste. Está tan lejos. Tengo que hacerlo, dijo Jacqueline en voz baja. Necesito un nuevo comienzo, un lugar donde nadie me conozca, donde no haya pasado. Te echaré de menos, Dakota le apretó la mano. Pero te entiendo, y estoy orgullosa de ti. Jacqueline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Necesito tu ayuda, Dakota. El día que llegue el aviso, puede que necesite refugio, solo por un tiempo, solo hasta que te vayas. Mi casa es tu casa, respondió Dakota sin vacilar. Házmelo saber. Gracias, sonrió Jacqueline. Por todo. Terminó su café, se despidió de su amiga y se dirigió a la biblioteca. Por una vez, la idea de trabajar entre libros polvorientos no le pesó. Pronto sería cosa del pasado. Los 15 días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Luis estaba absorto en sus planes de abrir un taller de reparación de coches con Ramírez. Casi nunca estaba en casa, y cuando lo estaba, o estaba entusiasmado con nuevas ideas o molesto por otro obstáculo burocrático. Jacqueline, mientras tanto, se preparaba metódicamente para marcharse. Seleccionaba poco a poco las cosas que se llevaría. Un mínimo de ropa, algunos libros, una sola fotografía de su madre. Todo lo que cabía en 2 maletas. Cerró todas sus cuentas estadounidenses y transfirió el dinero a una cuenta bancaria internacional. Sacó todos sus documentos de la caja fuerte. Compró un billete de avión a Niza con escala en París. El 28 de octubre, cuando volvió del trabajo, encontró un sobre con el logotipo de Ardenview Investments en la mesa del vestíbulo. Louis aún no estaba en casa. Jacqueline puso el sobre en un lugar visible y esperó. Luis llegó tarde a casa cuando Jacqueline se preparaba para acostarse. El portazo de la puerta principal fue tan fuerte que los viejos marcos de las ventanas traquetearon. El sonido de sus pesados pasos en las escaleras se acompañó de un regaño sordo. Jacqueline se puso tensa, conocía las señales. Algo había salido mal y él, como siempre, llevaba su rabia a casa. Irrumpió en el dormitorio sin molestarse en llamar. Olía a alcohol y al aire frío de octubre. «No te vas a creer lo que han hecho esos cabrones», empezó sin preámbulos quitándose la corbata. «Ramírez, ese maldito traidor». Jacqueline dejó a un lado el libro que estaba leyendo y se dispuso a escuchar otra historia sobre la injusticia del mundo hacia Louis Thorndyke. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó con voz uniforme. «¿Ha incumplido nuestro trato?». Luis se sentó en el borde de la cama. Dijo que había encontrado un socio mejor con un enfoque más serio de los negocios. ¿Te lo puedes creer? No soy lo bastante seria para él. Jacqueline guardó silencio. No se sorprendió. Ramírez siempre había dado la impresión de ser un hombre que cambiaba fácilmente de decisión en función de los beneficios. «Di algo», exigió Luis, irritado por su silencio. «¿Qué quieres oír?», preguntó Jacqueline con calma. «¿Que Ramírez hizo algo despreciable?». «Sí, lo hizo. ¿Que no merecía ser tratado así?». «Puede ser, pero en el fondo sabías que era un compañero poco fiable». Luis la miró sorprendido, poco acostumbrado a tanta franqueza. «¿De qué lado estás?». Sus ojos se entrecerraron. «Del mío», respondió Jacqueline con sencillez. «Siempre he estado de mi lado». Luis parecía a punto de decir algo, pero cambió de opinión. En lugar de eso, empezó a desvestirse, tirando su ropa directamente al suelo. «Necesito un trago», murmuró. «Y no me mires como si fuera un perdedor». «Yo no tengo esa pinta», dijo Jacqueline, aunque era exactamente lo que pensaba. «Sí que lo pareces», le espetó él. «Todos lo parecéis. Tú, Ramírez, los jefes de la fábrica, como si yo fuera...». No terminó la frase, sino que golpeó la cómoda con el puño. Jacqueline observó su arrebato en silencio. Antes habría intentado calmarlo, encontrar palabras de consuelo.
Pero ahora que su decisión estaba tomada y su plan casi realizado, solo sentía cansancio y desapego. «Bajaré a por un whisky», dijo Luis, dirigiéndose a la puerta. «Y no empieces con tus sermones sobre los males del alcohol». Cuando salió, Jacqueline respiró hondo. El sobre de Ardenview Investments seguía sobre la mesa del pasillo. Luis, ocupado con sus propios problemas, ni siquiera se había dado cuenta, pero era solo cuestión de tiempo. Jacqueline se levantó y se acercó al armario. Oculta tras una pila de jerseys de invierno había una pequeña maleta, ya preparada para partir: billetes, pasaporte, dinero, todo lo que necesitaba para empezar una nueva vida. La tocó con la punta de los dedos, como si comprobara si era un espejismo. Se oyó un tintineo de cristales en el piso de abajo y luego una maldición ahogada. Jacqueline cerró el armario y volvió a la cama, abriendo el libro donde lo había dejado. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos, pero ella se obstinó en mirar la página, sin querer demostrar que algo había cambiado. Luis regresó con una botella de whisky y un vaso, se sirvió una generosa ración y se la bebió casi de un trago. No miró a Jacqueline. «Me han llamado de la fábrica», dijo de pronto, sirviéndose un segundo trago. «Hay recortes. Mi puesto está en peligro». Jacqueline levantó la vista de su libro. «Pero renunciaste». «Técnicamente, no», gruñó Luis. «Dije que me presentaría, pero aún no lo he hecho. Quería esperar a que todo estuviera listo con el taller mecánico. Y ahora...» Tomó un segundo trago y lo dejó sobre la mesilla de noche con tanta fuerza que Jacqueline se estremeció. «Toda mi vida es una racha negra», dijo con amargura. «Haga lo que haga, mire donde mire, siempre es un callejón sin salida». Jacqueline sabía que tenía que decir algo, expresar simpatía o apoyo. Eso es lo que haría una buena esposa, pero ella ya no quería ser una buena esposa para este hombre. «Quizá deberías reconsiderar tus decisiones», dijo finalmente. «Piensa en lo que estás haciendo mal». Luis la miró con una expresión cercana al asombro. «¿Qué estoy haciendo mal?», preguntó incrédulo. «¿Lo dices en serio?». Jacqueline se encogió de hombros. «Es solo una idea. Si siguen ocurriendo los mismos problemas, quizá no sean las circunstancias, quizá seas tú». El rostro de Luis se contorsionó de ira. «¿Tú?». Se contuvo, pero sus puños se cerraron. «¿Quién eres tú para juzgarme? Una bibliotecaria con un sueldo con el que no se puede alimentar ni a un gato, una chica coja con la que nadie, excepto yo, se casaría». Cada palabra debería haber dolido, y lo habría hecho antes, pero ahora Jacqueline solo sentía una fría calma. Su decisión era la correcta. «Si soy una carga», dijo en voz baja, «¿por qué sigues conmigo?». «Porque soy un hombre decente», gritó Luis. «A diferencia de otros, yo cumplo mis promesas, en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas esas palabras?». Jacqueline cerró lentamente el libro y lo dejó en la mesilla de noche. «¿Qué hay de amor y honor?», preguntó. «Esa parte del juramento la olvidaste hace mucho tiempo». Luis abrió la boca para objetar, pero en lugar de eso cogió la botella y se sirvió otro whisky. «Estoy demasiado cansado para esta mierda», murmuró. «Mañana por la mañana tengo que estar en la fábrica suplicando que no me despidan como a un patético perdedor, y mi propia mujer me está sermoneando en lugar de apoyarme». Bebió un trago y dejó el vaso en la mesilla de noche. «¿Sabe una cosa?». Su voz se volvió grave y gélida. «Me he dado cuenta de cuál es mi problema. En ti. Todos estos años has sido una roca alrededor de mi cuello. Me quedé en este agujero por tu culpa. Renuncié a mi carrera por ti. Renuncié a toda mi vida para mantenerte. ¿Y qué obtuve a cambio? Rechazo y desprecio». Jacqueline lo miró en silencio, sin intentar protestar. Cada palabra que él decía no hacía más que reforzar su determinación. «Tal vez sea mejor que duermas esta noche en la habitación de invitados», sugirió en voz baja. «Estás disgustada y...». «No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa», gruñó Luis. «Yo soy el jefe aquí,
Yo gano el dinero y En realidad ya no es tu casa, dijo Jacqueline en voz baja. Luis se quedó helado al oír la media palabra. ¿Qué has dicho? Jacqueline se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Vamos abajo, te enseñaré algo. Sin esperar respuesta, salió del dormitorio y bajó las escaleras. Luis la siguió, murmurando palabrotas. En el pasillo, Jacqueline cogió un sobre de la mesa y se lo tendió a su marido. ¿Qué es esto?, preguntó con suspicacia. Ábrelo y lo sabrás. Luis abrió torpemente el sobre y sacó una hoja de papel doblada. Mientras leía, su rostro pasó del enfado a la perplejidad y luego al asombro. ¿Pero qué? Levantó los ojos hacia Jacqueline. ¿Qué diablos significa esto? ¿Por qué una empresa nos notifica el cambio de propiedad de una casa? Porque la casa ha sido vendida, respondió Jacqueline con calma. Hace 3 semanas. Luis la miró como si hablara un idioma extraño. Eso es imposible, dijo finalmente. Yo lo habría sabido. Necesita mi firma. No la necesitas, sacudió Jacqueline con la cabeza. Según la ley estatal, cualquiera de los cónyuges puede disponer de los bienes adquiridos conjuntamente sin el consentimiento del otro, a menos que exista un acuerdo prenupcial. Nosotros no tenemos ninguno. Luis la miró fijamente, dándose cuenta poco a poco de la situación. ¿Tú has vendido nuestra casa? Su voz era tranquila, pero había rabia en ella. Sin mi conocimiento, sin mi permiso. Sí, ¿cómo te atreves? Dio un paso hacia ella, apretando los puños. Esta es mi casa. Era tuya, le corrigió Jacqueline. Ahora pertenece a Inversiones Ardenview. Louis la miró como si estuviera loca. ¿Por qué?, le espetó finalmente. ¿Por qué lo has hecho? Porque quiero el divorcio, respondió Jacqueline con sencillez. Y empezar una nueva vida. Se hizo un silencio ensordecedor durante unos segundos. Entonces Louis se echó a reír, fuerte, casi histéricamente. ¿Divorciarme? ¿Tú? La miró con una sonrisa despectiva. ¿A dónde vas a IR? ¿Quién te necesita, bibliotecaria coja y sin dinero? Tengo dinero, dijo Jacqueline con calma. Y un sitio a donde IR. Louis volvió a reír, pero había incertidumbre en su risa. ¿Qué dinero? ¿Tu sueldo en la biblioteca? No me hagas reír. Jacqueline sacó en silencio un papel doblado del bolsillo de su bata y se lo tendió. ¿Qué es esto? ¿Otra sorpresa? Louis cogió el papel y lo desdobló. Era una impresión de una cuenta bancaria a nombre de Jacqueline Thorndike. El importe del saldo hizo que Louis volviera a mirar a su mujer, pero con una mirada diferente. ¿Dónde? Vaciló. ¿De dónde has sacado tanto dinero? He estado trabajando, respondió Jacqueline. No solo en la biblioteca. Soy consultora financiera. Llevo 3 años trabajando con un seudónimo. Louis parecía confuso, como si no pudiera meterse esta información en la cabeza. ¿Y durante todo este tiempo, me has estado mintiendo? Es que no he dicho toda la verdad. Jacqueline se encogió de hombros. Igual que tú cuando volviste a medianoche, oliendo a perfume ajeno. Louis se sacudió como si le hubieran abofeteado. No estamos hablando de mí. Su voz se volvió dura. Fuiste a mis espaldas y vendiste nuestra casa y... Ya no necesito una carga como tú. Vete. Jacqueline lo interrumpió de repente, citando sus propias palabras de antes. ¿No es eso lo que me dijiste? ¿Que soy una piedra alrededor de tu cuello? ¿Que soy un estorbo para tu carrera? ¿Que te has quedado en este Shidaen por mi culpa? Louis parecía estupefacto, como si no hubiera esperado que sus palabras se volvieran en su contra. Estaba enfadado, empezó a justificarse. Sabes que no me refería a eso. Hemos pasado momentos difíciles, pero podríamos habernos reconciliado. Jacqueline negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde, Louis. Solo te estoy liberando de una carga como tú querías. No tiene gracia, Jacqueline. Su tono se volvió amenazador. No puedes vender la casa sin mi consentimiento. Ya lo he hecho, señaló el aviso que tenía en la mano. Y el dinero ya está en mi cuenta.
Voy a demandarte, exclamó Luis. Esto es un fraude. No tenías derecho a... Sí, le interrumpió Jacqueline con calma. Mi abogado lo ha comprobado. Es legítimo. Luis se quedó en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. El alcohol y la conmoción de la noticia le dificultaban pensar con claridad. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente con voz ronca. ¿Nos van a echar de casa? No. Jacqueline negó con la cabeza. Hay una cláusula en el contrato que nos permite quedarnos aquí un mes más. Pero después... ¿Después qué? Estaremos en la calle. Había pánico en su voz. ¿Has pensado en eso? ¿A dónde iría? Ya no es mi problema, respondió Jacqueline con frialdad. Pero tienes un mes para encontrar una solución. Luis se sentó en una silla contra la pared y se quedó mirando al vacío. De repente, toda su rabia había desaparecido, sustituida por la confusión. No me lo creo, murmuró. No me creo que lo hayas hecho tú. ¡Tonto! Ya he vendido la casa y me voy a Mónaco. Jacqueline sacó un segundo sobre del bolsillo de la bata y lo puso sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. Puedes leerlos cuando estés lista. No tengo derecho a tu coche ni a tu cuenta de jubilación. Solo mis pertenencias y el dinero que he ganado por mi cuenta. Luis se quedó mirando el sobre como si hubiera una bomba dentro. Luego miró a Jacqueline y ella vio algo nuevo en sus ojos. No ira ni confusión, sino una mirada evaluadora y calculadora. Jacqueline, su voz se volvió suave, casi congraciadora. No nos precipitemos. Me doy cuenta de que he sido injusto contigo, pero podemos arreglar las cosas. 10 años de matrimonio no es ninguna broma. Tuvimos buenos momentos, ¿recuerdas? Jacqueline lo miró en silencio, sin permitirse ceder a aquel repentino cambio de tono. Podemos empezar de nuevo, continuó Luis ahora con entusiasmo. Si de verdad tienes tanto dinero, podríamos comprar una casa nueva. Quizá ni siquiera aquí, sino en Boston o Nueva York, como siempre quisiste. Como tú querías, le corrigió Jacqueline. Siempre fue tu sueño, no el mío. No importa, dijo Luis. Lo que importa es que tenemos una oportunidad. Puedo cambiar, Jacqueline. Sé que he sido grosero y desconsiderado, pero eso es porque el trabajo me chupó toda la energía. En un nuevo lugar, con nuevas oportunidades. No, dijo Jacqueline con firmeza. Mi decisión es definitiva. De repente, Louis la cogió de la mano, con ojos suplicantes. Piensa en nosotros, Jacqueline, en lo que tuvimos, en lo que podría ser. Te quiero. Aquellas palabras que no había oído en años deberían haber despertado algo en ella, pero Jacqueline solo sintió un frío vacío. No me amas, dijo con calma, soltándole la mano. Nunca lo has hecho. Te encantaba la idea de un salvador, un hombre que recogía a una bailarina rota y le daba un techo. Pero en cuanto dejé de agradecértelo, empezaste a despreciarme. El rostro de Luis se contorsionó y la máscara de ternura se desvaneció. No puedes hacerme esto. Su voz volvió a ser dura. No después de todo lo que he hecho por ti. Ya lo he hecho. Jacqueline señaló con la cabeza el papeleo. Ya está hecho, Luis. Se levantó de la silla de un salto, con las manos cerradas en puños. No voy a firmar esos malditos papeles. Lucharé por cada céntimo. No me vas a dejar con mi dinero. No es tu dinero, replicó Jacqueline con calma. Me lo he ganado yo sola. Y puede que no firmes los papeles ahora, pero eso solo retrasará lo inevitable. Habrá divorcio con o sin tu consentimiento. Luis respiraba agitadamente, mirándola con furia. Te vas a arrepentir, gruñó entre dientes. Te juro que lo harás. Apenas. Jacqueline se dio la vuelta para marcharse, pero Luis la agarró del hombro. Aún no hemos terminado, gruñó. Jacqueline le miró tranquilamente la mano y luego a los ojos. Quita la mano o llamo a la policía. ¿Y qué les vas a decir? Luis sonrió. ¿Que tu marido te tocó en la casa que compartís?
Diré que un hombre que ya no tiene derecho a estar en esta casa me amenaza con violencia física, respondió Jacqueline con frialdad. Según el contrato de compraventa, el derecho a permanecer aquí durante un mes solo me ha sido concedido a mí. Estás aquí bajo mis condiciones, Luis. Era un farol. No existía tal cláusula en el contrato. Pero Luis pareció creérselo. Retiró lentamente la mano, mirándola con odio. Siempre fuiste una zorra astuta, dijo en voz baja. Detrás de esa máscara de ratón tranquilo había una criatura calculadora. Simplemente no me di cuenta. No te diste cuenta de muchas cosas, asintió Jacqueline. Como el hecho de que he sido infeliz durante años. Luis sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿A dónde vas ahora? ¿A Mónaco? Dijo el nombre con sorna. ¿Qué vas a hacer allí? Vivir, respondió Jacqueline con sencillez, sin tener que oír todos los días lo despreciable e inútil que soy. Luis abrió la boca para decir algo, pero se limitó a hacer un gesto con la mano. Haz lo que quieras, dijo cansado. Pero no creas que voy a dejarlo estar. No puedes poner mi vida patas arriba. Jacqueline no contestó. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras, sintiendo la mirada de él a su espalda. «Nunca lo conseguirás», gritó tras ella. «¿Me oyes? Vas a volver. No eres nada sin mí». Jacqueline subió las escaleras sin volverse. En el dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. La adrenalina desapareció, dejando atrás el cansancio. Lo había conseguido. Por fin le dijo la verdad, le desafió, y el mundo no se derrumbó, el cielo no se vino abajo. Ella seguía respirando, seguía en pie. Se oían ruidos procedentes del salón. Luis estaba moviendo algo con fuerza, probablemente muebles. Luego llegó el tintineo de cristales rotos. Jacqueline no se movió. Que destrozara lo que quisiera ya no era su casa, sus cosas, su problema. Las maletas estaban hechas, el billete estaba comprado. Solo quedaba esperar al 1 de noviembre y embarcar en el avión que la alejaría de Ardentown, de Luis, de su vida pasada. Se oyó un estruendo en la planta baja, como si Luis hubiera volcado una mesita. Luego, sus pasos en la escalera, pesados y desiguales. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio y Jacqueline se puso tensa. ¿Crees que es el final? La puerta amortiguaba su voz, pero la amenaza era claramente audible. Es solo el principio, Jacqueline. Encontraré la manera de recuperar lo que es mío. Jacqueline no respondió. Un momento después, Luis se dirigió al dormitorio de invitados, murmurando maldiciones. La puerta se cerró de golpe y se hizo el silencio. Los días siguientes se convirtieron en un extraño y tenso juego. Luis cambiaba de táctica como un jugador de ajedrez que va perdiendo piezas una a una. Al principio fingía remordimiento, traía flores, hablaba de lo mucho que Jacqueline significaba para él, de lo ciego y estúpido que había sido todos estos años. Su voz se suavizó, sus ojos se humedecieron con lágrimas no derramadas. «Danos otra oportunidad», suplicó. «Podemos empezar de nuevo. Podemos irnos de Ardentown, comprar una casa nueva. Conseguiré un buen trabajo. No tienes que trabajar si no quieres». Jacqueline escuchaba estos discursos con educado distanciamiento, como si él estuviera hablando del tiempo o de las noticias de ayer. Su silencio no hacía más que animarle. «Te quiero», le dijo, intentando cogerle la mano. Siempre la había querido, solo que no sabía cómo demostrarlo. «Cambiaré, te lo prometo». Cuando esa táctica no funcionó, recurrió a las amenazas. «No puedes alejarte de mí sin más», siseó apretando los puños. «Encontraré la forma de recuperar el dinero. Te demandaré. Demostraré que actuaste contra mi voluntad. Tengo contactos. No tienes ni idea de lo que soy capaz». Y eso tampoco funcionó. Jacqueline se limitó a sacudir la cabeza y se fue a otra habitación, cerrando la puerta con llave. Al tercer día de revelarle el secreto de la venta de la casa,
recurrió a la táctica más primitiva. Intentó entrar en su habitación por la noche, borracho y agresivo. La puerta estaba cerrada, y cuando empezó a aporrearla con los puños, Jacqueline dijo tranquilamente a través de la puerta: «Voy a llamar a la policía». Ella marcó el número y Luis, al oírla hablar con la central, se retiró a su habitación. La policía llegó 20 minutos más tarde. 2 agentes, un joven y un anciano, con ojos cansados y avisores. «Señora Thorndyke», preguntó el hombre mayor cuando Jacqueline abrió la puerta. «¿Denunció la violencia doméstica?» «Intento», corrigió Jacqueline. «Mi marido estaba aporreando la puerta de mi habitación. Está borracho y es violento». Los agentes se miraron. «¿Le pegó? ¿La amenazó con violencia física?» «No, pero tengo miedo de que lo haga», respondió Jacqueline con calma. «Nos estamos divorciando. La situación es tensa». Los policías hablaron con Luis, que, repentinamente sobrio, parecía completamente desconcertado e indignado. Juró que nunca le había puesto un dedo encima a su mujer, que se lo estaba inventando, que solo quería hablar. «¿Tiene algún sitio a donde ir esta noche, señor Thorndyke?», preguntó el oficial subalterno. Quizá valiera la pena dejar que la situación se calmara. Luis aceptó a regañadientes pasar la noche en casa de su amigo. Mientras recogía sus cosas, lanzó una mirada de odio a Jacqueline. «Te vas a arrepentir de esto», siseó cuando se cruzó con ella al salir. La casa quedó en silencio después de que él se marchara. Jacqueline se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, mirando la calle oscura. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar en paz. A la mañana siguiente telefoneó a Dakota. «Lo sabe», dijo en cuanto su amiga descolgó el teléfono. «Dios mío», exhaló Dakota. «¿Estás bien?» «No está. No pasa nada», la tranquilizó Jacqueline. «Tuve que llamar a la policía, pero no me hizo daño físico». «Ahora mismo voy», dijo Dakota con firmeza. «Me quedaré contigo hasta que te vayas». «No tienes por qué hacerlo», objetó Jacqueline. «Tienes una cafetería. No puedes abandonarla así como así». «Hay un encargado para eso», dijo Dakota. «No voy a dejarte sola con esa lunática». Una hora más tarde, Dakota estaba en su casa, con una pequeña bolsa de pertenencias y una mirada decidida. Recorrió la casa, comprobó las cerraduras de puertas y ventanas y obligó a Jacqueline a contárselo todo con detalle. «Qué cabrón», comentó cuando Jacqueline hubo terminado su relato. «Primero te echa, luego te ruega que te quedes cuando se da cuenta de que no estás tan indefensa como él creía». Jacqueline sonrió débilmente. Sabía que se resistiría, pero no esperaba tanta persistencia. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Dakota se encogió de hombros. «La gente así no puede soportarlo». Pasaron la tarde juntas, hablando de todo menos de Louis. Dakota contaba anécdotas divertidas sobre los clientes del café. Jacqueline compartía sus planes para su futura vida en Mónaco. Era como sus días de colegio, cuando se pasaban horas hablando de nada y de todo a la vez. Al anochecer sonó el timbre. Luis estaba en el umbral, sobrio y vestido con su mejor traje. «He venido a hablar contigo», dijo al ver a Jacqueline. Cuando vio a Dakota detrás de ella, frunció el ceño. «En privado». «No tenemos nada que hablar en privado», replicó Jacqueline con calma. «Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Dakota». Luis apretó la mandíbula, pero se contuvo. «De acuerdo. Quiero disculparme por mi comportamiento. Estaba fuera de mí. La noticia de la venta de la casa, el divorcio, fue un shock. No debería haber reaccionado así». Jacqueline lo miró en silencio, esperando que continuara. «Me doy cuenta de que nuestro matrimonio no es perfecto», continuó Luis, obviamente ensayando el discurso. «Pero 10 años no es ninguna broma. Hemos pasado por muchas cosas juntos. ¿Estás dispuesta a tirarlo todo por la borda?» «Sí», respondió Jacqueline con sencillez. «Lo estoy». Luis se quedó confuso por un momento. No esperaba una respuesta tan directa. «Mira», comenzó de nuevo.
Sé que no he sido el mejor marido. He dicho cosas crueles, pero se puede arreglar. Terapia, asesoramiento. Luis, le interrumpió Jacqueline. He tomado una decisión. Es definitiva. Me voy el 1 de noviembre. Los papeles del divorcio están en la mesa del salón. Puedes firmarlos ahora o más tarde, pero el resultado será el mismo. La cara de Luis se ensombrece. ¿Y la casa? ¿Me vas a echar a la calle? Tienes un mes para encontrar un nuevo lugar donde vivir, replicó Jacqueline. Es más que suficiente. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Alzó la voz. Lo cogiste todo. Cogí lo que ganaba por mi cuenta, objetó Jacqueline con calma. Tienes un sueldo, una cuenta de jubilación, un coche. Eres un hombre adulto, Louis. Puedes arreglártelas. La miró con odio indisimulado. Eres una zorra de sangre fría, dijo apretando los dientes. Siempre has sido una zorra de sangre fría, solo un buen disfraz. Tal vez, asintió Jacqueline, pero ya no soy tu problema. Cerró la puerta, dejando a Luis en el umbral. A través de la ventana pudo ver cómo se quedaba allí un momento, aparentemente decidiendo si continuar o no, y luego subió a su coche y se marchó. Vaya, silbó Dakota. Nunca te había visto tan decidido. Jacqueline se encogió de hombros. Me llevó mucho tiempo llegar hasta allí. Al día siguiente, Jacqueline se reunió con Havis Miller en su despacho. El abogado la recibió con su habitual calma, pero había curiosidad en sus ojos. ¿Cómo fue la demostración de los documentos?, le preguntó sentándola en una silla. Ruidosa, respondió Jacqueline brevemente. Pero bien. Havis asintió sin mostrar sorpresa. El señor Thorndyke se puso en contacto conmigo ayer, dijo. Quería saber si tenía alguna posibilidad de impugnar la venta de la casa. Jacqueline se puso tensa. ¿Y? Le expliqué la situación legal, dijo Havis con calma. El trato es completamente legal y es casi imposible impugnarlo, sobre todo porque el dinero ya se había transferido y el nuevo propietario era una empresa extranjera. ¿Cómo reaccionó? Como era de esperar, dijo Havis con una ligera sonrisa. Primero amenazó con demandar, luego me ofreció dinero para que le ayudara a anular el acuerdo. Cuando me negué, me llamó con palabras poco halagadoras. Jacqueline suspiró. No se rendiría tan fácilmente. Tal vez, convino Havis, pero legalmente no tiene ninguna ventaja. La casa se vendió legalmente. El dinero está en tu cuenta personal que abriste antes del matrimonio. Los papeles del divorcio son normales. No pides pensión alimenticia ni división de bienes, salvo los personales. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Aquí están las escrituras actualizadas del piso de Mónaco. Todo está listo para tu llegada. La agencia inmobiliaria te dará las llaves cuando llegues. Jacqueline cogió la carpeta y sintió que una oleada de emoción le recorría la espalda. Esto era real. Se iba de verdad. Gracias por todo, señor Miller, dijo sinceramente. No podría haberlo hecho sin su ayuda. De nada, ladeó ligeramente la cabeza. Es mi trabajo, y si me permite un comentario personal, añadió tras una pausa, me alegro de que haya encontrado fuerzas para cambiar de vida. Jacqueline le miró sorprendida. Ni siquiera sabes cómo ha sido mi vida. He visto bastantes situaciones así, dijo Havis en voz baja, y rara vez terminan tan decisivamente. Ella asintió, aceptando sus palabras. ¿Qué se supone que debo hacer si Louis sigue causando problemas? Si hay amenazas o intentos de violencia física, llama a la policía inmediatamente. Havis hablaba en serio. No intentes resolver esto por tu cuenta, y manténgame informado. Estaré en contacto antes de que te vayas. Jacqueline volvió a casa, donde Dakota la esperaba. Las dos siguieron ordenando sus pertenencias, decidiendo qué se llevaban y qué guardaban o tiraban. Es extraño, comentó Jacqueline, revisando álbumes de fotos. 10 años de mi vida y no hay casi nada que quiera llevarme.
Dakota la miró con comprensión. Porque esas cosas están relacionadas con la vida que quieres dejar atrás. Jacqueline asintió, apartando la única fotografía que tenía, una instantánea de su madre tomada el año anterior a su muerte. Nunca me contaste cómo os conocisteis tú y Luis. Me refiero a la historia real, no la versión de los amigos y vecinos. Jacqueline miró sorprendida a su amiga. ¿A qué te refieres? Siempre me ha parecido que había algo raro en tu historia. Dakota se encogió de hombros. Sonaba demasiado perfecta. Él es el galante salvador, tú eres la agradecida damisela en apuros. Jacqueline se quedó callada un momento, recordando el día en que ella y Luis se habían conocido. Nos conocimos en el teatro, es verdad, comenzó lentamente. Fui allí a buscar trabajo como coreógrafa, aunque sabía que era una posibilidad remota. Ardentown no es un lugar donde se aprecie la danza moderna. Sonrió ante sus recuerdos. Luis trabajaba allí como gestor administrativo. Cuando me rechazaron, de forma bastante grosera, por cierto, se acercó y me ofreció un café. Dijo que el director era un viejo idiota que no veía más allá de sus narices. ¿Y aceptaste?, preguntó Dakota. Sí, asintió Jacqueline. Fue atento. Hizo preguntas sobre el baile, sobre mi lesión, sobre mis planes futuros. Nadie en Ardentown se interesaba por eso. Me sentí visible por primera vez en mucho tiempo. Se quedó en silencio, recordando aquel periodo de su vida. El dolor de una carrera perdida, la soledad de una ciudad natal a la que había regresado como casi una extraña, la desesperación al pensar que el futuro con el que había soñado no volvería nunca más. Me hizo sentir que aún valía algo, continuó Jacqueline en voz baja, que el trauma no me había destruido como persona. Era importante en aquel momento. ¿Y entonces?, preguntó Dakota en voz baja. Luego todo sucedió muy rápido. Salir, conocer a sus amigos, hacer planes para el futuro. Habló de cómo dejaríamos Ardentown, de empezar de cero. Para alguien que acababa de perderlo todo, aquellas palabras fueron como un soplo de agua en el desierto. Sonrió con tristeza. Me casé con él 6 meses después. Mi madre ya había muerto. Mi padre vivía en Arizona con una nueva familia. Luis parecía ser la única persona que se preocupaba de verdad por mí. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas?, preguntó Dakota, aunque probablemente ya sabía la respuesta. No enseguida, sacudió la cabeza Jacqueline. El primer año fue casi perfecto. Luego empezaron a ocurrir las pequeñas cosas. Irritación si la cena no estaba lista a tiempo. Comentarios sobre mi cojera cuando estaba de mal humor. Nada serio, solo grietas en la fachada. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la tranquila calle. El segundo año de matrimonio fue la primera vez que se puso nervioso. Lo habían rechazado para un ascenso en el trabajo y llegó a casa furioso. Dijo que si no fuera por obligaciones familiares, estaría trabajando en Boston desde hacía mucho tiempo, haciendo una carrera de verdad. ¿Qué demonios son obligaciones familiares? Dakota estaba indignada. Ni siquiera tuviste hijos. Sí los tuve, dijo Jacqueline en voz baja. Una esposa tullida que no podía quedarse sola en Ardentown. Pero, ¿quién contrataría a un tullido en una gran ciudad? Dakota maldijo. Siempre pensé que era un imbécil, pero no creí que fuera tan grave. Ocurrió gradualmente. Jacqueline se encogió de hombros. Era como si la temperatura del agua subiera tan lentamente que no me daba cuenta de que empezaba a hervir viva. Volvió al sofá y se sentó junto a Dakota. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento odio, solo cansancio y ganas de dejar todo esto atrás. Dakota le pasó el brazo por los hombros. Eres más fuerte de lo que crees, Jackie. Siempre lo has sido. Los días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Luis llamó y vino varias veces, cambiando de táctica cada vez. Amenazó con acciones legales, suplicó perdón, ofreció compromisos monetarios. Jacqueline se mantuvo inflexible.
Se reunió con la señorita Harris y le presentó su dimisión de la biblioteca. La anciana parecía entristecida, pero no sorprendida. «Siempre supe que no te quedarías aquí para siempre», dijo, aceptando la solicitud. «Te mereces más de lo que Arden Town puede ofrecerte». Jacqueline se sintió conmovida por sus palabras. «Gracias por todo, señorita Harris. Trabajar aquí me ha mantenido cuerda todos estos años». La señorita Harris asintió comprensiva. Los libros son a menudo un refugio para los necesitados. 3 días antes de irse, Jacqueline recibió un mensaje de Javis Miller. «El señor Thorndyke ha contratado a un abogado. Están buscando la manera de impugnar la venta de la casa. No hay posibilidades de éxito, pero prepárate para posibles retrasos en el divorcio». Jacqueline le mostró el mensaje a Dakota. «No se va a rendir», suspiró. «Claro que no se rendirá», resopló Dakota. «Le has quitado el control. Eso es peor que la muerte para un hombre así». Aquella noche Jacqueline no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del viejo reloj del pasillo y pensando en el camino que la había llevado hasta ese momento. Antes, incluso antes de la lesión, tenía un objetivo claro: bailar. Cada día era un paso hacia esa meta, cada ensayo, cada actuación. Sabía quién era y lo que quería. Luego vino un mal salto, una rotura de ligamentos y un diagnóstico que echó por tierra todos los planes. Regresó a Arden Town, la ciudad que había abandonado con tanta alegría y esperanza 6 años atrás. Conocer a Louis, que parecía un salvavidas en un mar de desesperación. Un matrimonio que poco a poco se convirtió en una prisión. Años de silenciosa desesperación mientras sonreía y asentía con la cabeza, encogiéndose interiormente ante cada comentario mordaz, cada mirada desdeñosa. Y entonces un artículo al azar en Internet sobre la independencia financiera. Una idea que al principio parecía absurda, que ella, una bibliotecaria de provincias coja, pudiera ganar lo suficiente para dejar de trabajar. Pero la semilla estaba sembrada. Empezó poco a poco, cursos online de planificación financiera, estudio de la bolsa, sus primeras y tímidas inversiones. Abrió una cuenta secreta que Luis desconocía. Los primeros clientes a los que asesoró bajo seudónimo. Y poco a poco, día a día, mes a mes, su plan fue tomando forma. Mónaco no fue una elección al azar. Había investigado a fondo los países, sus sistemas fiscales, su coste de vida, su clima. El pequeño principado del Mediterráneo le ofrecía lo que necesitaba: seguridad, anonimato y la posibilidad de hacer negocios legalmente desde cualquier parte del mundo. Ahora, a oscuras, se pregunta, ¿se estaba equivocando? ¿Era una decisión demasiado radical irse tan lejos, dejar atrás todo lo conocido? Pero entonces recordó las palabras de Luis, su desprecio, su ira, una vida de miedo y humillación, y se dio cuenta de que la alternativa, quedarse, sería un verdadero error. 2 días antes de marcharse, la despertó el timbre de la puerta. En la puerta estaban el sheriff del condado y 2 ayudantes. «Señora Thorndyke», preguntó en tono oficial, «tenemos una orden para registrar su casa». Jacqueline sintió un escalofrío. ¿Con qué motivo? «Acusaciones de posible fraude y ocultación de bienes adquiridos conjuntamente», respondió el sheriff tendiéndole el papel. «Su marido alega que usted ha retirado ilegalmente una importante cantidad de dinero del presupuesto familiar». Dakota apareció en el pasillo, con cara de indignación. «Esto es ridículo», exclamó. «Jacqueline se ha ganado ese dinero ella sola». El sheriff la miró impasible. «Señora, solo hago mi trabajo. Si todo está en orden, no tiene nada que temer». Jacqueline asintió, tratando de mantener la calma. «Adelante. Llamaré a mi abogado». Avis llegó 30 minutos más tarde cuando los agentes del sheriff ya habían registrado casi toda la casa. Se habían llevado el portátil de Jacqueline, varias carpetas y su teléfono. «Esto es ilegal», dijo Javis en voz baja, mirando la orden.
Los motivos son demasiado vagos. La impugnaremos inmediatamente. ¿Pueden impedir que me vaya?, preguntó Jacqueline con ansiedad. En teoría, sí, si nos procesan, admitió Javis. Pero no tienen nada. Todas tus transacciones financieras fueron legales. Fue solo el último intento desesperado de tu marido por retenerte. Cuando la policía se marchó, Jacqueline se sintió desolada. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida. No me dejará marchar tan fácilmente, dijo en voz baja. Dakota se sentó a su lado y le cogió la mano. Ya está perdido, Jackie, solo que aún no se ha dado cuenta. Avis fue eficaz. Al anochecer, había conseguido que le devolvieran los objetos incautados y había recibido una garantía verbal del fiscal del distrito de que el caso no sería procesado porque no había pruebas de fraude. Su marido parece un hombre desesperado, dijo Javis al darle la noticia por teléfono. Tenga cuidado, esas personas son imprevisibles. Jacqueline se tomó su consejo al pie de la letra. Ella y Dakota acordaron no alojarse en la casa la noche anterior a su partida y pasar la noche en un motel junto a la autopista. El día antes de partir, Jacqueline recorrió la casa por última vez, despidiéndose del lugar que, contra todo pronóstico, había sido su hogar durante 10 años. Cada habitación guardaba recuerdos, buenos y malos. Aquí fue donde había llorado noches enteras después de las palabras particularmente crueles de Luis. También era donde había construido su plan secreto para liberarse, sintiendo que su confianza crecía con cada día que pasaba. Dakota la esperaba en el coche, lista para llevarla al motel. Tenía las maletas hechas y los billetes en el bolso. Mañana por la mañana tomaría un avión a París y de allí a Niza. Comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Al salir de casa, Jacqueline se dio la vuelta por última vez, contemplando el viejo edificio victoriano con su pintura desconchada y las tablas del suelo que crujían. Extrañamente, no sintió tristeza ni nostalgia, solo alivio y una tranquila anticipación del futuro. ¿Preparada?, preguntó Dakota al subir al coche. Más que preparada, respondió Jacqueline, abrochándose el cinturón. Estaban a punto de marcharse cuando el coche de Luis se detuvo en la entrada. Se bajó y cerró la puerta de un portazo. ¿Se van? Luis les cerró el paso, de pie delante del coche. Sus ojos brillaban febrilmente y tenía las manos cerradas en puños. Jacqueline sintió que Dakota se tensaba a su lado. «No salgas», dijo su amiga en voz baja, buscando su teléfono en el bolsillo. «Llamaré a la policía si no se va». Luis se acercó a la ventana del lado de Jacqueline y llamó. Ella bajó el cristal solo unos centímetros, lo suficiente para oírle, pero sin permitirle pasar la mano. «¿Te vas de verdad?» No era una pregunta, sino una afirmación. Su voz sonaba extrañamente calmada, lo que era más alarmante que una agresión manifiesta. «Sí», respondió Jacqueline con sencillez. «Mi avión sale mañana por la mañana. ¿Puedo hablar contigo por última vez?» Hizo una pausa. «En privado». «No», dijo Jacqueline con firmeza. «Cualquier cosa que quieras decir, puedes decirla aquí». Luis lanzó una mirada irritada a Dakota, pero luego volvió a concentrarse en Jacqueline. «He firmado los papeles del divorcio», dijo. «Están sobre la mesa de la cocina». Jacqueline no pudo ocultar su sorpresa. «¿De veras?» «Sí», sonrió torcidamente. «Decidí que no tenía sentido luchar. Siempre has sido testarudo». Algo en su tono hizo que a Jacqueline le costara creer que el gesto fuera sincero. «¿Por qué?», preguntó directamente. «Ayer mismo enviaste al sheriff a registrar la casa». Luis se encogió de hombros fingiendo contrición. Estaba enfadado, asustado. «Arruinaste todos mis planes de un plumazo, pero luego lo pensé y decidí que quizá era lo mejor para los dos». «Eso es muy noble por tu parte», dijo Dakota secamente. Luis la ignoró. «Tengo que sacar algunas cosas de casa», le dijo a Jacqueline. «Documentos personales, fotografías. ¿Te importa?»
Jacqueline dudó. Lógicamente, debería haber accedido. También seguía siendo su casa, al menos nominalmente, pero algo se lo impedía. Mañana, dijo al fin. Ven mañana, cuando me haya ido. La cara de Louis se contorsionó por un momento, pero enseguida recuperó el control. De acuerdo, dio un paso atrás. Entonces, que tengas un buen vuelo, supongo. Se dio la vuelta para marcharse, pero luego se volvió hacia ella. Sabes, sigo sin entenderlo, dijo en voz baja. ¿Por qué Mónaco? ¿Por qué tan lejos? Porque quiero empezar de cero, respondió Jacqueline. Donde nadie me conozca. Louis asintió como si aquello tuviera sentido para él. Siempre has sido una soñadora, dijo sin mucho enfado. ¿Crees que sería mejor allí? No lo sé, respondió Jacqueline con sinceridad. Pero aquí no podría ser peor. Algo brilló en los ojos de Louis. Dolor, rabia, comprensión. No podía asegurarlo. Adiós, Jacqueline, dijo finalmente, y se dirigió a su coche. Dakota esperó a que se alejara antes de arrancar el motor. No creo ni una palabra de lo que dice, dijo mientras se incorporaba a la carretera. Aquí hay algo que no cuadra. Estoy de acuerdo, asintió Jacqueline. Nunca se rinde tan fácilmente. Llamaré a Javis, decidió Dakota, que revise la casa mañana antes de que Luis entre. Condujeron hasta el motel en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. La modesta habitación con 2 camas estaba limpia y sin rasgos característicos, el espacio intermedio perfecto entre el pasado y el futuro. Jacqueline sacó de su maleta la botella de vino que habían comprado al llegar y 2 vasos de plástico. Por los nuevos comienzos, dijo, sirviendo el vino. Y por ti, añadió Dakota alzando su copa. Por tu valentía. Bebieron vino barato en vasos de plástico, recordando sus días de colegio, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades. Dakota contó anécdotas divertidas de la vida en un café. Jacqueline compartió sus planes de futuro en Mónaco. ¿De verdad vas a ser asesora financiera?, preguntó Dakota recostándose en los cojines. Sí, asintió Jacqueline. Ya tengo clientes que están dispuestos a seguir trabajando conmigo a distancia. Y estoy pensando en ampliar el negocio. ¿Quién lo iba a decir? Dakota sacudió la cabeza. Jacqueline Thorndike, gurú de las finanzas, y apenas entendías álgebra en el instituto. Porque solo me interesaba bailar, sonrió Jacqueline. Pero la gente cambia. Sí, la saludó Dakota con un trago. Tú sí que has cambiado, para mejor. Hablaron hasta casi medianoche, cuando el cansancio hizo mella. Por la mañana tenían que madrugar. El avión salía a las 7:30. Antes de acostarse, Jacqueline consultó su teléfono y encontró un mensaje de Javis. Efectivamente, los papeles del divorcio están firmados y sobre la mesa de la cocina. Mi asistente los recogió. Todo parece legal, pero ten cuidado. No vuelvas a entrar en casa. Le mostró el mensaje a Dakota. ¿Lo veis? Lo ha firmado de verdad. Y sigue siendo raro. Dakota frunció el ceño. El cambio es demasiado brusco. Quizás se dio cuenta de que había perdido, sugirió Jacqueline. Incluso Louis podía ser racional a veces. Tal vez, asintió Dakota insegura. De todos modos, lo importante es que mañana estaréis lejos de aquí. La mañana llegó antes de lo que les hubiera gustado. Se reunieron en silencio, somnolientos y un poco nerviosos. Dakota llevó a Jacqueline al aeropuerto de Ardentown, un pequeño aeropuerto regional desde donde debía volar a Nueva York y desde allí un vuelo internacional a París. Una vez aparcado, Dakota ayudó a Jacqueline a descargar sus maletas. Se detuvieron en la entrada de la terminal, dándose cuenta de repente de que había llegado el momento de la despedida. No sé cómo despedirme, dijo Dakota con torpeza. No digas adiós, sonrió Jacqueline. No es para siempre. Vendrás a visitarme y yo volaré aquí, Ardentown. ¿En serio? Dakota enarcó una ceja con escepticismo. Bueno, quizá nos encontremos en algún punto intermedio, rió Jacqueline. En Nueva York o Boston.
Se abrazaron y Jacqueline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dakota había sido su ancla todos estos años, incluso cuando no estaban especialmente unidas. Saber que estaba ahí para ella, que podían ir a su café y hablar, le daba fuerzas. «Te echaré de menos», susurró Jacqueline. «Yo también te echaré de menos». Dakota apretó el abrazo. «Pero estoy muy orgullosa de ti, Jackie. Te mereces este nuevo comienzo». Se separaron, ambas un poco avergonzadas por la muestra de emoción. «Llama, escribe», dijo Dakota. «Y si ese imbécil te da algún problema, dímelo. Encontraré la forma de hacerle la vida imposible». «Lo haré», prometió Jacqueline con una sonrisa. Con un último abrazo, se separaron. Dakota a su coche, Jacqueline a la terminal. Antes de entrar, se dio la vuelta y saludó a su amiga. Dakota le devolvió el favor y Jacqueline sintió una extraña combinación de tristeza y emoción. Dejaba atrás a la única persona que realmente se preocupaba por ella, pero le esperaba la libertad. La facturación y el control de equipajes transcurrieron sin contratiempos. Mientras esperaba para embarcar, Jacqueline hojeó la guía de Mónaco que había comprado hacía unos meses. El pequeño principado a orillas del Mediterráneo parecía otro planeta comparado con la polvorienta e industrial Arden Town. Se imaginaba paseando por las callejuelas de Montecarlo, tomando café en los pequeños cafés, observando los yates en el puerto. Por supuesto, la realidad probablemente no sería tan brillante como en la guía, pero sería su realidad, elegida voluntariamente, no forzada por las circunstancias. El teléfono vibró. Un mensaje de Dakota. «Acabo de hablar con Javis. Luis ha venido a casa y la ha liado parda. Menos mal que no estás». Jacqueline suspiró. Esto era predecible. Luis nunca había sido bueno controlando su ira. «Gracias por el aviso. Estoy bien, esperando para embarcar». Apagó el teléfono cuando anunciaron el inicio del embarque para el vuelo. En la cola, con la tarjeta de embarque en la mano, Jacqueline sintió que se disolvían sus últimas dudas. Había tomado la decisión correcta. El vuelo a Nueva York fue corto y relajante. En la terminal internacional del aeropuerto JFK tenía 3 horas hasta su próximo vuelo. Buscó un rincón tranquilo en una cafetería y encendió el teléfono para consultar el correo. Entre las notificaciones había otro mensaje de Dakota. «Luis pasó por el café. Te estaba buscando. Estaba muy enfadado. Dijo que lo engañaste con los papeles del divorcio». Jacqueline frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? Los papeles eran normales. Javis había confirmado que todo estaba en orden. ¿Qué dijo exactamente? Le envió un mensaje a Dakota. La respuesta llegó casi de inmediato. Algo sobre que ocultas algunos de los activos. No le hagas caso, Jackie. Solo las amenazas habituales de un hombre herido. Jacqueline pensó un momento. Técnicamente, había omitido la cuenta de las Islas Caimán y algunas inversiones en los papeles del divorcio. Pero Javis había dicho que eso era legal, ya que esos bienes habían sido adquiridos con dinero que ella ganaba personalmente y nunca habían formado parte del presupuesto familiar general. «Olvídate de él», escribió a Dakota. «Pronto tomaré un avión. Me pondré en contacto contigo cuando aterrice en París». El vuelo transatlántico fue más largo de lo que ella esperaba. Jacqueline intentó dormir, pero sus pensamientos la mantenían despierta. Imaginó a Luis descubriendo que la casa estaba vacía, que ella realmente se había ido. ¿Cómo se enfadaría, destrozando muebles y probablemente bebiendo? Típico de Luis, siempre culpando a los demás de sus problemas. Pero ahora ya no era asunto suyo. Ya no tenía que suavizar su humor, anticiparse a sus reacciones, andar de puntillas a su alrededor para no provocar su ira. Tenía una escala de 2 horas en París. El aeropuerto Charles de Gaulle era enorme y ruidoso, lleno de turistas y hombres de negocios de todo el mundo. Jacqueline compró un café y un croissant en una pequeña cafetería y consultó su correo. Un nuevo mensaje de Javis le llamó la atención.
Los papeles del divorcio están en el juzgado. Todo está en orden. El señor Thorndyke intentó impugnar la venta de la casa, pero no lo consiguió. Esté en paz y disfrute de su nueva vida. Sonrió, sintiendo que un peso invisible caía de sus hombros. Otro mensaje era del agente inmobiliario de Mónaco, confirmando que las llaves del piso la estarían esperando en la agencia según lo acordado. Todo iba según lo previsto, a la perfección. El vuelo a Niza fue corto, menos de 2 horas. Desde la ventanilla del avión, Jacqueline vio el azul del Mediterráneo y sintió una oleada de emoción. Nunca había visto un agua así. Incluso en las fotografías, el color parecía irreal, demasiado intenso para ser verdad. En el aeropuerto de Niza la recibió un chofer con un cartel que decía SRA, Thorndyke, un pequeño lujo que se había permitido reservar con antelación. Le ayudó con su equipaje y la guió hasta un coche que la esperaba. ¿A Mónaco, señora?, preguntó con un ligero acento. Sí, asintió Jacqueline. Al Arboto. El trayecto de Niza a Mónaco duró una media hora. Serpenteaba a lo largo de la costa, ofreciendo impresionantes vistas del mar a un lado y de las montañas al otro. Jacqueline no podía apartar los ojos de la ventanilla. Todo era tan nuevo, tan brillante, tan libre. Entraron en Mónaco, y el conductor recorrió las estrechas calles con paso firme hasta detenerse frente a un moderno edificio de cristal y hormigón. Rue Princesse Caroline, 23, anunció. La agencia inmobiliaria está en la planta baja. Jacqueline le dio las gracias y, tras pagar, entró en el edificio. En la oficina la recibió una elegante mujer de mediana edad con un inglés impecable. Señora Thorndyke, bienvenida a Mónaco. Soy Sophie Bertrand. Nos hemos carteado. Todo está listo para que se registre. Las formalidades duraron solo unos minutos. Sophie le dio las llaves, le explicó la casa y el barrio y llamó a un portero para que la ayudara con el equipaje. El piso estaba en la 8ª planta. Cuando se abrió la puerta, Jacqueline se quedó inmóvil en el umbral. El espacio era exactamente como aparecía en las fotografías, moderno, luminoso, con grandes ventanales que daban al mar, pero la realidad superaba cualquier imagen. Entró despacio, observando su nuevo hogar, una cocina pequeña pero funcional, un salón con sofá y televisor, un dormitorio con una amplia cama, un cuarto de baño con ducha de cristal esmerilado y, por supuesto, el balcón, algo que la había atraído a este piso desde el principio. Jacqueline abrió la puerta de cristal y salió. La vista era impresionante. El mar azul infinito, los yates en el puerto, las casas de colores que trepaban por las laderas de las montañas. El aire era cálido y olía a sal. Inspiró profundamente y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Escapar del pasado, crearse una nueva vida. De vuelta en el piso, Jacqueline empezó a deshacer las maletas. Ropa, libros, algunas fotografías. Todo lo que había traído de su vida anterior cabía fácilmente en los armarios y estanterías. Era otro símbolo de lo poco que realmente necesitaba de lo que la rodeaba en Ardentown. Pasó la tarde explorando el barrio. Un supermercado a 2 manzanas, un pequeño café en la esquina, una panadería, una farmacia. Todo lo que necesitaba estaba a poca distancia. El barrio del Arboto era tranquilo y respetable, perfecto para una nueva vida. De vuelta al piso, Jacqueline pidió la cena en un restaurante cercano y abrió el portátil para consultar el correo. Entre los correos de trabajo había uno de Dakota. ¿Cómo has llegado? ¿Va todo bien? Luis volvió a aparecer en el café borracho. Amenazó con encontrarte, pero eso no son más que palabras vacías. Avis dijo que todos los asuntos legales se han resuelto. Escríbeme cuando te instales. Jacqueline sonrió y empezó a escribir una respuesta, describiendo sus primeras impresiones de Mónaco, su piso, sus planes para los próximos días. Deliberadamente no mencionó a Luis. Ya no formaba parte de su vida.
Los días siguientes transcurrieron entre bromas. Abrir una cuenta en un banco local, darse de alta en el ayuntamiento, conocer el barrio. Jacqueline compró un teléfono nuevo con una tarjeta SIM local y solo dio el número a Dakota y Javis. El resto de los contactos de su vida anterior se quedaron en el antiguo teléfono, que guardó en el cajón de su escritorio. Una semana después de su llegada, recibió una carta de Javis, una auténtica carta de papel enviada a la dirección de su piso. Estimada SRA. Thorndike, le escribo para informarle de que todos los trámites legales del divorcio han concluido con éxito. El tribunal ha accedido a su solicitud y ya está oficialmente libre de los lazos del matrimonio. También debo informarle de que el señor Thorndike ha hecho varios intentos de impugnar la venta de la casa y la división de la propiedad, pero todos han sido rechazados por el tribunal. Su situación financiera está totalmente protegida. El señor Thorndike se mudó de la casa un día antes del plazo fijado por el nuevo propietario. Según los vecinos, abandonó Arden Town y presumiblemente se trasladó a Boston, aunque no tengo la dirección exacta. Espero que su nueva vida vaya bien. Si necesita asistencia jurídica en el futuro, no dude en ponerse en contacto conmigo. Atentamente, Javis Miller. Jacqueline releyó la carta varias veces. Oficialmente libre. Esas palabras sonaban casi irreales después de 10 años de matrimonio. Que Louis dejara Arden Town era inesperado, pero lógico. Sin casa, sin mujer, sin trabajo, ¿qué le retenía en una pequeña ciudad industrial? Dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Otro capítulo de su vida se había cerrado oficialmente. Por la noche, Jacqueline salió al balcón con una copa de vino. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el mar con tonos dorados y morados. Las luces de la ciudad se encendían lentamente, creando un mapa resplandeciente del nuevo mundo. Pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes. De una tranquila desesperación y un miedo constante a una tranquila confianza y esperanza. De una ciudad pequeña y polvorienta donde cada día era como el anterior, a la brillante y cosmopolita Mónaco, donde cada mañana traía algo nuevo. Mañana iba a reunirse con su primer cliente local, el propietario de una pequeña empresa de inversiones interesado en sus conocimientos analíticos. Era una oportunidad de ampliar su negocio, de hacer nuevos contactos. Y en 15 días, Dakota llegaría en avión. Sería la primera invitada en su nuevo hogar. Planeaban explorar Mónaco juntos, quizás ir a Niza o Cannes. La vida continuaba. Una nueva vida, construida a su manera. Jacqueline levantó su copa en un brindis silencioso por sí misma, por su valentía, por la decisión que lo había cambiado todo, por los nuevos horizontes que se abrían ante ella, infinitos como el mar a sus pies. Su teléfono vibró en el bolsillo, un nuevo mensaje de Dakota. Reservados los billetes, vuelo el día 15. Espero que estés lista para enseñarme todos los lugares glamurosos de Mónaco. P.D. Louis está fuera de la ciudad. Nadie sabe exactamente dónde, pero se rumorea que va a Boston. Avis dice que estás perfectamente a salvo. Abrazos. Jacqueline sonrió y contestó, llena de planes y expectativas para la reunión. No escribió ni una palabra sobre Louis. Él estaba en el pasado, junto con Arden Town, el dolor y el miedo. Solo le quedaba el futuro, su futuro.